los hermanos que nos sintonizan hasta ahora. Espero con la bendición de Dios que hoy estemos tratando un tema de edificación, porque es necesario que en estos tiempos tengamos esa ferviente esperanza, esa confianza en el Señor, que solo Él nos hace vivir confiados. Quiero que en todo tiempo oren y levanten manos santas, sin ira ni contienda, y teniendo paz en su corazón. Por nada estéis afanosos, no crean todo lo que oyen, tampoco todo lo que vean. Hay cosas que son ciertas, hay cosas que no tienen ese conocimiento pleno. Hay gente que toma fotos y videos sobre algunas cosas que pareciera que estuvieran sucediendo en nuestros días. Son fotos retomadas, retocadas, son situaciones que a veces nos ponen en pánico, pero la Biblia habla acerca de tener confianza en el Señor, tener esperanza en el Señor. Me gozo en Dios, de conocer algo de las Escrituras y tener la forma de compartir con ustedes nuestra esperanza viva, que no nos avergüenza, nuestra esperanza viva que nos trae paz, nos trae gozo en el Espíritu y nos permite estar confiados, no en nuestra justicia, sino en las misericordias que tenemos en el Señor, que son nuevas cada día. Así que con gusto, con mucho agrado nos reunimos a través de estos medios, sintiendo que el Señor nos está hablando, sintiendo que el Señor nos está consintiendo a cada una de nuestras familias, en nuestras casas, sintiendo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, llena nuestro corazón, produce en nosotros esa esperanza viva que no nos avergüenza, y que aunque tengamos que estar en algunos momentos quietos y en reposo, sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Por eso no estamos ansiosos, ni estamos pensando qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Dios tiene todo en su tiempo y en su orden. Me preocupa más es que después de esta situación de encierro y de pandemia, la gente que sale con su corazón de ver qué cosas iban a suceder y que la gente les profetizó y que muchas palabras se tornaron como el pan diario, no se cumplen, el corazón se pueda desviar de esa esperanza viva y podamos caer en una falsa espiritualidad y de pronto enfriarnos de la confianza que tenemos, que Dios tiene todo en su tiempo y en su hora. Entonces, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en el Señor, anímese uno a otro con la palabra de Dios. Estas cosas que están sucediendo, la Biblia dice que son principios de dolores, pero no es el fin de los tiempos, no es el fin del siglo, el fin del mundo, y no hace falta entrar en ese pánico donde uno no tiene esperanza, sino por cuanto uno conoce la palabra que el Señor ha hablado. Sabemos que estos tiempos son difíciles, que han venido tiempos difíciles desde el día de nuestro Señor Jesucristo, que en cada espacio y lugar que se ha presentado alguna situación difícil de entender, siempre se entra en esas conjeturas: el mundo se va a acabar, las cosas se van a acabar, pero después de esto viene un avivamiento espiritual, y cuando no vienen las cosas que se están esperando, el corazón siempre tiende a enfriarse. Por eso debemos con confianza perseverar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir en el paso a paso cada día, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios y creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, para cuando Él venga nos halle en paz con Él y en paz con los hombres, y mantengamos así nuestra conciencia libre y tranquila, esperando la venida del Señor para cuando Él quiera venir y llevar su iglesia a su reino eterno. Así que en este tiempo vamos a estar estudiando acerca de la esperanza de vida, y el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios,
empezó a hablar sobre estas cosas que deben marcar en el corazón de un creyente las cosas de Dios, el reino de Dios, su justicia, y empezar a buscar estas cosas celestiales, espirituales y eternas. Padre, te pedimos en esta noche que nos hables por tu palabra, que tú nos exhortes, nos animes y nos muestres, Señor, a través de tu palabra tu divina voluntad. Guíanos, santifícanos para ti y, Señor, permítenos ver tu gloria a través de tu Santo Espíritu, guiándonos por tu palabra, por tus escrituras, para tener fe en ti, confianza en ti, porque sabemos que el que espera en ti y confía en ti jamás será avergonzado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero los Corintios capítulo 15, en los versículos 13, 14 y 15, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, como dicen muchos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esta escritura dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Pero nosotros tenemos una confianza viva y también conocemos, aparte de la historicidad, la parte histórica, que Cristo resucitó y partió la historia de la humanidad en dos, en el antes de y en el después de, y ha sido el personaje de los siglos, porque en Él, por Él y para Él fueron creados todas las cosas. Entonces, si tenemos esa confianza que Cristo resucitó, ¿por qué todavía dudas si habrá o no habrá vida eterna? Porque si los muertos no resucitan, ¿por qué Cristo sí resucitó? Dándonos ejemplo de que si hay una vida eterna y si hay una vida después de esta vida en la gloria de Dios. Por eso, como creyentes, debemos nosotros fundamentar no nuestra fe en el intelecto de la ciencia, de la cosmovisión humana, sino en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ahora, yo quiero hablar del tema de Cristo Jesús, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros que fuimos formados para la alabanza de la gloria de Dios, tenemos nuestro punto de partida en Cristo. Así que en el versículo 45 de este mismo capítulo dice, así también la escritura está escrito, dice aquí, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, y de eso es a ciencia cierta en todo lo que tiene que ver con la palabra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Escritura nos habla de dos personajes principales
Y para Dios en este momento solamente ha habido estos dos personajes principales, aunque ha habido muchos personajes, pero para el Señor estructuralmente en la Biblia aparece el primer Adán y luego el postrer Adán. Aquí vamos a hablar de temas antropológicos, como lo es el primer Adán, un alma viviente, como lo expresa el versículo 45 de 1 Corintios 15, que lo acabamos de leer. Y habla todo en cuanto a la antropología bíblica. Creó Dios al hombre, a imagen Deo, a la imagen de Dios lo creó conforme a su semejanza. Y esta parte es la obra especial de Dios en el sexto día, cuando creó todas las cosas, creó los animales y creó al hombre a imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Cuando el Señor determinó hacer estas cosas, puso en el hombre un alma viviente. Y esta alma viviente empezó a regir la mente y los corazones de los hombres. Por eso en el momento en que el hombre, en su estado original, puro, inmaculado, llegó a obedecer a Satanás cuando le cuestionó a través de la palabra de Dios y del mandato de Dios, y le dijo: no moriréis, sino que aprenderéis a ser como Dios, discerniendo el bien y el mal. Y cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta que no murieron. Entonces Eva dio de comer a su esposo y ambos pecaron delante de Dios en desobediencia al mandamiento de Dios. Esta es la parte antropológica que nos muestra la Biblia, de dónde viene el hombre, dónde está y hacia dónde va, y la estructura de lo que es el conocimiento del ser, del bien, del mal, de lo que Dios estableció en su conciencia para que discerniera entre lo bueno y lo malo. Pero también habla de la cristología, una temática también muy compleja y compuesta de varias cosas que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1, cumplir las profecías mesiánicas. 2, establecer los parámetros de Dios. 3, cumplir los roles necesarios y suficientes para volver otra vez a traer al hombre de su estado caído a su pureza espiritual. Así que habla del postrer Adán, y no se está hablando del mismo Adán que cayó, sino de un postrer Adán, y lo nombra de esta manera en el capítulo 15, en el versículo 45, en la parte final donde dice espíritu vivificante. Y hay una diferencia entre una persona almática que se deja mover por sus emociones, por sus sentimientos, por las cosas que ve, por las cosas que siente, y siempre está sometida a su parte almática, y una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. El primer Adán, un alma viviente, fracasó en medio de un jardín precioso donde tenía todo a su ventaja. Pero un espíritu vivificante es aquel que se rinde al poder del Espíritu Santo de Dios, viene en obediencia a Dios, se ofrece en sacrificio vivo espiritual, es bautizado en el Espíritu, es lleno del Espíritu y es movido hacia el desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, y allí Satanás le tentó en las mismas áreas en que tentó al primer Adán: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en estos tres aspectos el Señor, en medio de su necesidad, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Y se dio cuenta el enemigo que una persona en el desierto, guiada por el Espíritu, bautizada en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, puede vencer al enemigo en cualquier estrado que se le presente. Así que tú, hermano creyente en Cristo Jesús, teniendo la bendición de Dios y estando en la posición que Dios te dio, no eres un creyente fracasado espiritualmente, eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Por tanto, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni ninguna otra cosa creada, ni cosa que el enemigo quiera poner, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el principio de las cosas que el Señor quería mostrar a través de nuestro Señor Jesucristo, y fuera de eso, en el estudio de la cristología, en el estudio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tiene que hablarse de la humillación de Cristo, que es conocido como la agenosis de Cristo, el autodespojo de nuestro Señor Jesucristo, que habla en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y también la exaltación de Cristo del versículo 8 al 11 de Filipenses. Ahora, cuando nosotros hablamos de la humillación de Cristo, tenemos que hablar de su encarnación, no reencarnación, sino su encarnación, como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos su nacimiento virginal por medio de la obra del Espíritu Santo, porque fue concebido por el Espíritu Santo dentro de María. Y esto es uno de los misterios que más da duro en la mente del hombre. Es posible que Jesús nació de una virgen y siguió siendo virgen. Para lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y en eso hay un misterio. Y siempre vamos a encontrar el punto enfático donde sería que sí, o sería que rompió, o sería que nació normalmente. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como viene cualquier ser humano, porque Él venía a hacer la obra de Dios, siendo guiado por Dios para hacer la obra desde temprana edad, y saber que era escogido y elegido para iniciar su ministerio a los 30 años, morir en la cruz a los 33 años, pero la muerte no lo sostendría allí, porque era un propósito eterno. Así que en su humillación tenemos que ver la encarnación, su nacimiento, su sufrimiento, su muerte y su sepultura, y llega hasta ese punto donde Él queda en la sepultura, pero la muerte no lo retuvo, y 3 días después el Señor resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, y allí intercede por nosotros todos los días. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y del versículo del 8 al 11 viene la exaltación de nuestro Señor Jesucristo allí en Filipenses, donde nos habla y nos lleva a estudiar la parte de su resurrección. Después de su muerte viene su resurrección, las mujeres corren hacia la tumba, no encuentran a nadie, hay alguien que aparece y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? Y cuando se va a devolver, María Magdalena encuentra a su maestro, pero no le reconocía, y entonces le dice: ¿dónde le han puesto? Y yo lo recogeré. Y ella le dice: María. Él le dice: María. Y ella reconoce la voz del maestro y le dice: Raboni, que traducido es maestro, y se asió de sus pies y le dijo: no te voy a soltar. Y el Señor le tiene que exponer ahí el plan que venía detrás de esto, de la resurrección. Ve y dile a los demás que he resucitado, voy a Galilea y allí les encontraré. Viene su resurrección, viene su ascensión. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto en el cielo, así vendrá. Hechos capítulo 1. Y también tenemos que ver su estado actual, a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Esto es lo que implica la cristología, el medio de la salvación. Pero ¿para qué vino Cristo a hacer una obra en medio de nosotros? Él debía cumplir 3 aspectos fundamentales. Esos 3 aspectos que a veces nosotros los escuchamos y los pasamos por alto, venían dados en las 3 ofrendas que le trajeron a nuestro Señor Jesucristo: incienso, oro y mirra. Y en estos 3 aspectos estaban apuntando hacia la parte profética de nuestro Señor Jesucristo. El oficio profético de Cristo era revelar la palabra de Dios. El oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con el nuevo sacerdocio, el nuevo orden sacerdotal, la nueva ofrenda del todo puesta para el perdón de pecados. Y por último, el oficio real,
porque él venía con estos tres oficios: profético, de sacerdote o de sumo sacerdote, y el oficio real. Esta parte real tenía que verse en la cuestión de su reino. Mi reino no es de este mundo, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces el cumplimiento de Cristo Jesús sobre todas las cosas debía ser algo espectacular, algo que no podía ser otro ser humano simplemente colgado en una cruz. Debía ser Dios mismo encarnado para que pudiese llevar el sacrificio de la humanidad y cumplir así todas las cosas que Dios demandaba de un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha y sin contaminación de este mundo. La causa y la necesidad de la reconciliación o expiación es uno de los términos que nosotros tenemos en nuestra mente y en algunos estudios, pero no lo tenemos muy claro en medio de nosotros. Expiación. ¿Qué significa la expiación? Y dentro de la naturaleza de la expiación tenemos nosotros que, como conocedores de la palabra de Dios, hablar de la aplicación personal sustitutaria. Es decir, se tenía que aplicar eso a cada uno en particular, no a todos en general, sino a cada uno en particular. Por eso la Escritura es enfática en decir en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Eso implica un llamamiento general, pero particular. Es decir, la necesidad de aceptar a Cristo Jesús en el corazón no es solamente la necesidad de mi mamá o de mi abuela, porque ellos tienen su relación con el Señor, pero no porque mi mamá y mi abuela hayan sido cristianas, yo ya nací con el sello de ser cristiano. Tú, como hijo y conocedor y nieto conocedor, debes tener su relación personal con el Señor y su aceptación única y personal, que es intransferible, del legado que Cristo hizo en tu corazón. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que viene una expiación objetiva, que es una impresión principal de cada uno en particular. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misma escritura que les estaba citando ahorita, de Juan capítulo 1:12, mas a todos los que le recibieron y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 y Romanos capítulo 5 versículo 10. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20. Estas cosas son para entender cuál es el grado de la expiación objetiva. 2 Corintios 5, 19. Dice así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cabe notar que el oficio de la expiación tiene que ver con la iniciativa de Dios y se complementa con la respuesta del hombre. Es decir, el mismo Dios da la iniciación, pero también produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La expiación vicaria tenía que ver con el sacrificio de un cordero santo, inmaculado, un cordero dado por Dios. Esto me lleva a pensar, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice a Abraham: Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, ofréceme a ese hijo que tanto amas. Y Abraham toma a su hijo, sus criados, toman los leños
y se va hacia el monte que el Señor le había dicho donde debía estar y qué debía hacer. Estando cerca al monte, le dice a sus criados: vamos, espérenos aquí, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y volvemos. Y sube con su hijo, y su hijo cargaba la leña y Abraham llevaba el cuchillo. Cuando llegan al monte, allí donde iban a ofrecer el sacrificio, hacen el altar, ponen la leña y el chico pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le responde: Jehová Jireh, Jehová se proveerá de un sacrificio. Este hombre estaba profetizando lo que el Señor estaba haciendo en torno al sacrificio por la humanidad en Cristo Jesús. Y es ahí donde el Señor le dice: para Abraham, ya ha sido probada tu fe, no le hagas nada al niño. Toma ese cordero que el Señor se había provisto ya, uno que estaba enredado por sus cuernos en una zarza, y lo ofreció en sacrificio a Dios. Dios debe proveerse un sacrificio especial, un sacrificio que cumpla las normas que Dios había requerido para la bendición de la humanidad. Este sacrificio no podía ser del lado humano, sino que tenía que ser del lado divino para cumplir con todas las observancias que Dios requería del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando le vio, no atinó a decir otra cosa sino lo que fue revelado a través del Espíritu: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la expiación vicaria debía ser un cordero dado por Dios, provisto por el ofendido, no por el ofensor, sino por el ofendido, para que llevara la culpa de aquel a quien iba a redimir. Todas estas cosas específicas que de pronto nosotros ignoramos por falta de conocimiento de las cosas de Dios, aplican solamente en Cristo Jesús. Por eso a Él sea la gloria. Por eso solamente a través de Cristo Jesús viene la remisión de nuestros pecados, porque debía ser el Cordero que Dios escogió para venir aquí y cumplir la obra completa que el Señor había destinado para hacer. Cristo Jesús, siendo Dios mismo, el Hijo del Dios viviente, debió aprender lo que a nosotros como humanos nos cuesta mucho: obediencia. Y el Señor dio el ejemplo en Cristo Jesús, que por lo que padeció aprendió la obediencia aunque era hijo. Y mira esta estructura: el Señor estaba mostrando en Cristo Jesús la obediencia y la sujeción a Dios el Padre. Por eso, como creyente, no puedes decir: es que yo creo en Dios a mi manera. No puedes tener a tu manera. Hay solamente una manera para hacer las cosas como a Dios le agrada, y esa es la manera de Dios. Por eso, cuando te sometes a Dios en cuanto a tu voluntad y tu proyección de vida, no puedes permitirte tener otros caminos que a ti te parecen rectos. Hay caminos que al hombre parecen rectos en su propia opinión, pero su fin son caminos de muerte, de perversidad. Cuando encomiendas a Jehová tu camino, cuando confías en el Señor, espera lo que Dios va a hacer, porque Dios es fiel y justo para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos querer o necesitar. Así que en cuanto a la obediencia, por lo que padeció aprendió la obediencia aunque era hijo. Y por último, en su oficio real, porque ese era su oficio sacerdotal, su oficio profético, y era cumplido en la estructura de lo que Cristo vino a hacer, cumplió hasta el final, pero su oficio real, el oficio real del Rey de Reyes y Señor de Señores, se mostraba a través de su vida, su obra y su ministerio, sanando enfermos, hablándole al viento, reprendiendo el mar, y todo esto se tenía que sujetar a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando le habló a Lázaro en la tumba, ya sus hermanas le habían dicho: ya ni abran esa tumba, es de 4 días ya, hiede ya, está muerto hace rato. Y el Señor le dice: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, como estaba amarrado y todo, salió saltando, dando saltitos, haciendo cosas impresionantes, porque la vida de Lázaro no volvió a ser la misma de antes. ¿Qué temor a la muerte?
¿Qué temor a las cosas que los demás le podían decir? Si él ya había padecido el terror de la muerte y había resucitado por mandato divino. Era una persona que tenía que expresar una vida nueva en Cristo Jesús, porque todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y las cosas nuevas se tienen que dejar ver para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces el oficio real de Cristo era que su naturaleza espiritual, cuando él expresó a Pilato: mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, simplemente mi Padre mandaría a sus siervos y me ayudarían, pero mi reino no es de este mundo. Empezó a predicar un reino espiritual, y ese reino espiritual es contrario al reino natural material. Por eso, cuando tienes el anhelo de ser grande, lee en la estructura de la palabra de Dios qué significa ser grande en el reino de los cielos. Porque tenemos un problema, que es el posicionamiento terrenal, y solamente hemos visto cosas terrenales. Ya le leí al comienzo lo que dice la escritura: primero lo animal, después lo espiritual. Mire, actuamos como animales, queremos tener la última palabra en todo, queremos ser genio y figura, queremos mostrarnos a la gente, pero no somos capaces de ser ejemplo ni a nosotros mismos. En esa estructura de pensamiento, el Señor le dice a sus discípulos: todo aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el menor de los demás, debe ser el siervo de todos. ¿Quieres ser grande? Sirve. Pero como a nosotros no nos enseñan esto aquí en la tierra, el grande tiene que mostrarse grande siempre para poder impactar hacia los demás, y ese es un impacto hacia los hombres. Pablo dijo: ¿qué quiero yo ser? ¿O una persona que agrada a los hombres o que agrada a Dios? Y esta pregunta va para ustedes. Yo les voy a preguntar hoy: ¿a quién estás agradando? ¿A Dios o a los hombres? Porque si busco yo el favor de los hombres, todavía no soy siervo de Cristo. Y si busco yo el agradar a Dios, entonces voy a servir a mis hermanos para la gloria y honra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, sígame, y donde esté su maestro, ahí va a estar el siervo y va a hacer las cosas que ve hacer a su maestro. ¿Queremos ser grandes en el reino de los cielos? Miremos la estructura de la kenosis, del autodespojo de Cristo Jesús en Filipenses 2, del 5 al 11, para que la exaltación no sea aquí sobre la tierra, sino un día allá en el reino de los cielos, en el reino eterno. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay cosas que nos pasan en la vida, hay mucho sufrimiento que viene en medio de nosotros. A veces nos sentimos solos, nos sentimos desconcertados de lo que nos ha sucedido en la vida, pero todo ayuda para bien a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Y esto es lo que vamos a entregar a las siguientes generaciones. Yo me gozo en el Señor de ver a las siguientes generaciones que temen a Dios, que confían en el Señor, que ven las cosas de Dios no como un negocio, sino como un servicio. Y esas son las generaciones del nuevo advenimiento, del nuevo del nuevo avivamiento en el Señor, la nueva visión de Dios a través de estos jóvenes que hacen las cosas desmedidamente, o sea, no se miden en querer hacer las cosas. Conozco jovencitos que estudiaron en el Liceo de las Américas y ahorita están viajando por todo el mundo llevando la palabra de Dios, y uno decía: ¿cómo es posible que estos jovencitos llegaran a trascender tanto a nivel espiritual? Pero están en diferentes lugares, están en Turquía, están en España, están en diferentes partes del mundo. Otros ya han vuelto a sus lugares de origen, pero hay otros que continúan llevando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Estos jóvenes son los que se equipan bajo la bendición de Dios y que saben que la bendición en Dios es ser siervo de Dios. No hay mayor anhelo en sus corazones que ser hallados por Dios fieles a Él. Y sorprenden a sus familias, sorprenden a las personas que los conocen y dicen: ¿cómo es posible que este jovencito esté haciendo esto en tu vida? ¿Qué es la vida? ¿Y en qué te afanas tanto por vivir? Mira esta enseñanza que nos tiene esta pandemia tan tremenda. ¿Qué es la vida? El que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es la vida? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando hablamos nosotros del reino de reyes y sacerdotes que el Señor
que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha formado en medio de esta sociedad, en medio de esta humanidad, somos todos nosotros que hemos seguido a Cristo con la esperanza de la vida eterna. Y esa es la esperanza que no nos avergüenza. Por eso no tenemos que avergonzarnos cuando nos pregunten, ¿y eres creyente? Sí, soy creyente en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y dilo con ánimo, con fortaleza, porque cualquiera que le confiesa delante de los hombres, se le confesará delante de mi Padre que está en los cielos. Lo dijo así. Y esta es la bendición que tenemos en Él, que Él en el libro de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos dice a nosotros lo que realmente somos, no lo que la gente en el mundo nos dice que somos, sino lo que Dios piensa de nosotros. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas y los ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos una nación gloriosa en el nombre del Señor. Somos creyentes con una esperanza viva y veraz, con una certeza amplia y que no nos da vergüenza compartir lo que nosotros creemos, pero debemos profundizar en el conocimiento de las cosas de Dios. Hay cosas que aún no entendemos y tenemos que estudiarlas y tenemos que preguntar y tenemos que seguir adelante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que hay una participación en la parte soteriológica, en la parte de la salvación, en lo que Dios diseñó para la salvación. Esto es conocido como el Ordo Salutis. Y este Ordo Salutis es el orden de la salvación. Primeramente debe reconocer que Dios es el que hizo la provisión del Cordero Santo para el sacrificio por nuestros pecados. Segundo, tienes que saber que estás infectada por el pecado, que tienes que arrepentirte de tu pecado. Esto no nace de ti, esto es Dios que produce en ti el querer como el hacer. Que tienes que pedirle perdón a Dios y a tu ofensor para estar en paz con Dios y estar en paz con tu prójimo, a quien ofendiste. Que tienes que pedir esa restauración de parte del Señor, y entonces viene aquí el reconocer, el arrepentirme, el pedir perdón y el reconciliarme con el Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos pedir perdón y reconciliarnos con Dios, porque todo pecado es en contra de la autoridad y de la voluntad de nuestro Dios. Y entonces viene algo especial que Dios diseñó después de la obra y del aceptar la obra de redención, de expiación, propiciación en Cristo Jesús, y es el sello de su Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando crees en Cristo, eres sellado para salvación, y el Señor ha puesto esa marca indeleble en nuestro corazón y hemos sido elegidos en Dios, en Cristo Jesús, para salvación. Y entonces el Espíritu Santo viene y mora en el creyente y obra en la vida del creyente, y esto es lo que se conoce con el con, en y sobre. Con, para, en, dentro del creyente, y el epi, que es el sobre, ¿sí? Vendrá y estará contigo, te llevará hasta la convicción de entender que es el plan de Dios. Estará dentro del creyente, llevándote a la madurez espiritual, y cuando te sometes a todo el criterio del Espíritu Santo, dice que vendrá sobre ti el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 es esta representación del epi, que es el sobre, la cobertura plena del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder vosotros, ese sobre vosotros es el epi, el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos, la capacidad de poder ser marturios hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final. Cumples el propósito aquí sobre la tierra, cumples tu identidad como hijo de Dios, y está preparada y reservada la corona de justicia que Dios ha preparado para aquel que le ama. Esta es la estructura de conocer cuál es el plan de Dios, la gracia de Dios
que nos ha dado a través de la unión con Cristo, de esa comunión, de ser injertados como ramas silvestres en el olivo real, porque Dios es el que te llama, Dios es el que te escoge, Dios es el que te elige, te santifica y ha puesto un nombre nuevo en ti. Eso es lo que se conoce como la redención eficaz, no solamente de palabras, no solamente de conocimiento intelectual, sino es una verdadera vida transformada por el poder de Dios, y esto es lo que genera que personas que conocen de Dios dan a compartir su fe a otros para que no vengan a condenación, sino que pasen de condenación a vida eterna. Y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que cuando viene el tema de la conversión, ¿quiénes son los convertidos? Hay simpatizantes, hay personas que oyen, hay gente que cree, pero no todos son convertidos. El Señor lo expresó de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Tú eres de los que hacen, no de los que dicen nomás, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Luego viene la confirmación de nuestra fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la convicción de que lo que Dios dice es cierto, es verdadero, y yo me aplico en estas cosas. Eso es fe. De ahí viene un fruto espiritual que Dios a través de su Espíritu Santo produce en nosotros, que se llama la fidelidad. Y esa fe y esa fidelidad se combinan para que Él en mí, yo en Él, seamos uno. Y esta es la bendición de ser uno como creyentes en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. La justificación, la santificación, son temas específicos dentro de nuestra esperanza viva, porque a veces no nos sentimos justificados y a veces nos sentimos condenados, y es porque el enemigo obra en medio de nosotros sus acechanzas, caemos en sus trampas y luego nos sentimos como los peores pecadores. Pero por la gracia de Dios, Dios ha derramado sobre ti su gracia, su bendición, y en Cristo Jesús Dios te ha justificado y te ha quitado tus pecados para que ya no habites bajo el dominio del pecado y la muerte. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando peco? Me arrepiento y vuelvo al Señor, y no quiero volver otra vez a pecar, porque somos personas vendidas al pecado y nuestra carne siempre quiere pecar. Pero en Cristo Jesús nos ha dado vida juntamente con Él y nos ha entregado un posicionamiento como creyentes en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, para que no sientan nuevamente esa condenación, porque todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y esta es la bendición para nosotros como siervos del Señor, como hijos del Señor, como herederos de la gracia divina, entender cuál es la obra de Cristo Jesús en medio de nosotros para no perder esa esperanza viva. En cuanto a la santificación, puede que no te des cuenta lo santo que ya vas, o en qué grado de santidad ya te encuentras, porque crees que es lo mismo todos los días y es repetitivo y no ves progresos. Pero la gente sí chequea tu buen testimonio. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y somos obras en procesos, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, pero también con la fortaleza de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. No los dejaré solos, enviaré el Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otro de la misma naturaleza que iba a estar con todos los creyentes, porque es Dios manifestado en la obra del Espíritu Santo para santificarnos a nosotros todos los días en el Señor y recordarnos la obra de Cristo
el permanecer en Cristo Jesús y el ser más que un vencedor en Cristo Jesús. Por eso la obra del Espíritu Santo no es testificar sobre Él, sino sobre la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. La perseverancia de los santos es algo que quizás nosotros no entendemos mucho, pero se los voy a explicar de la siguiente manera. En Cristo Jesús está escondida la vida, la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, y está todo. El secreto está en la palabra en Cristo Jesús, porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo, y fuera de Él lo perdemos todo. Puedo irme fuera de la gracia de Dios y aún sentirme salvo. Mire, no puedes estar en lugares peligrosos sintiéndote que estás en comunión con Dios. Y el Espíritu Santo te testifica a tu corazón que estás andando en caminos no sanos y en caminos no peligrosos, no santos, muy peligrosos, y que tienes que volver a esa parte de tu primer amor. Cuando entiendes esto, eso es la convicción del Espíritu Santo de Dios que te dice: vuelve, hijo pródigo, vuelve. Y entonces nace en el corazón del hijo pródigo esa estructura que Dios puso ya en él. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón a él y le pediré perdón a todos, y volveré como un empleado. Y el padre lo recibe no como un empleado, sino como su hijo, el heredero de todas las cosas. Y por último, la esperanza viva, que no nos avergüenza, es la que nos mantiene unidos aún en la distancia. Hermanos, quizás sobre estas cosas hay mucho que aprender. Hay algunas cosas difíciles de entender, pero mi propósito no es que te aprendas los nombres de kenosis, parousia, harpazo, sino que entendamos que tenemos un plan divino sobre nosotros, que tenemos una esperanza viva que no nos avergüenza, y que tenemos esas metas espirituales, celestiales y eternas que trascienden esta vida y nos proyectan no solamente a olvidarnos de este mundo, sino nos proyectan a poner los ojos en el Señor. He recibido muchas preguntas sobre si ya el Señor viene pronto por su iglesia. Desde que Él se fue y ascendió a los cielos, Él dijo: voy y vuelvo pronto. Así que la iglesia desde el primer siglo está esperando la venida del Señor por su iglesia. De hecho, en el primer siglo se saludaban y se despedían: Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero ha pasado tiempo y la gente ahorita ya no está esperando al Señor. Pero la iglesia debe santificarse, la iglesia debe purificarse, la iglesia debe ser como esa novia que está ataviada con todas las cosas listas para cuando venga el novio por su iglesia. Puede tardarse 5 años, puede tardarse 2 meses, puede tardarse una semana, puede llegar hoy mismo. El día y la hora nadie lo sabe, pero lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es estar listos, estar preparados para cuando Él nos llame a su presencia. Quizás será en el tiempo en que menos lo espera, porque eso es lo que dice la Escritura. Y en un abrir y cerrar de ojos no habrá tiempo para pedir perdón ni arreglar las cosas. Por eso el Señor nos manda a vivir justa, piadosa y sabiamente todos los días de nuestra existencia aquí sobre la tierra, porque ya hemos hecho una decisión y nuestra decisión está con Cristo Jesús, y debemos mantener esa decisión hasta el final. El que persevere hasta el final, ese verá lo que el Señor tiene destinado para él: vida eterna y no condenación, salvación en lugar de perdición, vida en lugar de muerte. Y he puesto delante de ti 2 caminos, dice el Señor: uno de vida para que vivas y uno de muerte para que te mueras. No le eches la culpa a Dios por las decisiones que cada uno tomamos en particular.